Y está con nosotros acá el embajador Eduardo Insfrán Saldívar. El querido Peneca. ¿Cómo te va? Acércate, ¿cómo te va? Que hace rato que queríamos invitarte y ahora se da el grato momento, se da ahora, che. Así mismo, Bruno, primero saludarte a vos, al DJ y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, a veces no escuchás, siempre nuestras... lo que vos me envías yo escucho a la noche. ¿En serio? La otra le escuché a, ¿cómo se llama? La señora legal, María Estela, María Estela, muy interesante, ¿verdad? Porque, bueno, es parte de nuestra historia. La historia será juzgada, ¿verdad? Porque yo tengo una idea, otro tiene otro pensamiento y así sucesivamente. Algunos dicen que Stroessner fue un dictador, yo digo que fue un demócrata. Ah, sí, che. Claro. Mira, ¿cómo es? Algunos dicen que Stroessner fue un dictador. Y vos decís que es un demócrata. Que es un demócrata. Claro, porque... ¿Qué pasó desde ya que rompiste acá, rompiste barrera con esto? ¿Qué decir? Desde el 89 acá, ¿avanzamos nosotros, amén de mover la lengua, o retrocedimos en muchos aspectos? Yo creo que retrocedimos en muchos aspectos. Hubieron buenos gobiernos, hubieron malos gobiernos, ¿verdad? Un buen gobierno, mucha... y estos gobiernos que vinieron, ¿alguno de ellos se asemejó al de Stroessner? No, por la coyuntura universal. No, yo te digo en resultados. En resultados de eficiencia. No, porque en cuanto a eficiencia, yo creo que los dos gobiernos que más hicieron fueron el de Nicanor y de Horacio Cartes. ¿Ah, sí? Claro. Los que más, progreso trajeron y la economía se movió. Lucho tuvo que agarrar un gobierno que estaba en default. Y con todo eso lo llevó muy bien. ¿Y el de Fernando Lugo? Fernando Lugo también lo hizo muy bien. Ahora que me mencionas, me olvidé de Fernando porque yo era un señor que era sobre todo... Su gobierno, hablamos de su gobierno. Su gobierno, él, y creo que tuvo una excelente ministra que era Esperanza Martínez. Sí, en salud. En salud, que yo, si hubiese sido Efraín Alegra, la hubiese elegido para mi vicepresidenta. Hay mucha gente que piensa igual. Claro, porque una señora muy respetada. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, Efraín tiene sus ideas, tiene sus pensamientos. ¿No coincidís con Efraín? El problema del liberalismo es que se quedaron en dos etapas, en la revolución de 1904 y 1947. Entonces hay un odio visceral contra el coloradismo y nosotros superamos eso. Y por eso que nosotros no tenemos problema pero ¿cómo si ahora dicen mafia o cómo es? O patria. ¿Cómo es? Exactamente. Mafia o patria, la gente está cansada de ese eslogan. La gente lo quiere escuchar. Bueno, ¿qué vas a generar cuando sea gobierno yo? ¿Qué trabajo voy a dar? ¿Cuántos trabajos? Pues la gente está cansada de los ladrones, del chorro, del lanza, de toda esa gente que, verá que yo creo que el problema es económico. Cuando yo no tengo que darle de comer a mi hijo, voy a salir hasta a asaltar. Es algo lógico que sucede, ¿verdad? Como decía don Carlos Antonio López ya, no es abrir cárcel, es abrir escuelas y cerrar cárceles. Cerrar cárceles, pero acá se van a inaugurar 3 o 4, no sé qué. Y bueno, abrir cárceles, cerrar cárceles y abrir escuelas. Es lo que está haciendo Bukele, ¿verdad? Que está, pero la coyuntura de Bukele yo creo que es otra. ¿Qué te parece Bukele? Porque mira, vos fuiste diplomático de Paraguay en varios países, representando a Paraguay. Acá el notario y escribano público Eduardo Insfrán Saldívar, embajador, también llegó a ser embajador. Él estuvo diplomáticamente en Chile, en Costa Rica, en Argentina y en Panamá. En Panamá fue embajador de Paraguay en Panamá. Y ahí me jubilé. Ahí te jubilaste. Ahí pedí mi jubilación, le pedí justamente a Fernando Lugo, que se portó muy bien. Así, che. Se portó muy bien. Y bueno, ya que mencionamos esos países de América Central, Costa Rica y Panamá, El Salvador, en manos de Bukele, ¿cómo describirías a Bukele manejando El Salvador?
Yo creo que está haciendo un trabajo que nadie quiso hacer, que es un trabajo duro, lo mismo que le ocurrió acá a Stroessner, que era combatir. En esa época estaba la razón del Estado, que era propiciada por Estados Unidos, con el Colegio de las Américas, en Panamá, el entrenamiento, no comunista. Yo le veía al comunista como Satanás en esa época. Hoy día le veo al comunista como una persona más con sus ideas. Claro. ¿Verdad? Lógicamente yo también fui variando, porque yo escuchaba una parte. ¿Verdad? Hoy, con los años pude escuchar las dos partes. Entonces, las dos campanas. Las dos campanas. Entonces hoy día yo no le tengo miedo al comunismo. Sí. Lo que le tengo miedo es a la no producción y que no haya trabajo. A la escasez de producción. Exactamente, que no haya trabajo. O lo que está pasando en la Argentina, por ejemplo. En ese aspecto lo veo bien. El subsidio, lo que está pasando en la Argentina. Bueno, eso lo estableció, ¿cómo se llama el presidente? Que yo lo conocí cuando estuve ahí, era muy simpático, Eduardo Duhalde. Duhalde, sí, y con el ministro que vino, que era un embajador en Suiza. Y ellos establecieron ese subsidio. Después ya siguieron los Kirchner. Sí, pero el que estableció eso fue Duhalde, ¿verdad? Porque yo estuve en esa época como cónsul general en Buenos Aires. Era una crisis total, no se podía mover nada, nos embargaron todo, nos reuníamos todos los cónsules generales, llorábamos cómo íbamos a quitar nuestra plata, ¿verdad? Bueno, después se fue, es más, yo en ese entonces, como fui cónsul, sinceré un poco, porque la gente creía que el cónsul llevaba toda la plata. Entonces yo le tuve que hacer, creo que eran 1287 organizaciones, que fui a explicarle que la plata venía del Ministerio de Hacienda, que el cónsul no llevaba nada, tenía un sueldo y nada más que eso. Claro. Bueno, aquí el escribano Eduardo Insfrán Saldívar, él, su abuelo fue canciller, ya, J. Augusto Saldívar, creo que hay una localidad con ese nombre. Sí, eso lo puso cuando se murió abuelo en el año 86, se llevó a la Cámara, porque él fue 20 años presidente de la Cámara de Diputados. Ah, sí, J. Augusto Saldívar. Sí, él fue también presidente, ministro de Hacienda, ministro de Economía. Pero ya también en la época de Stroessner, ¿verdad? No, abuelo. Antes. Él se afilió con los hermanos Juan Pablo Gorostiaga y Bernardino Gorostiaga. ¿Natalicio Talavera? ¿Quién? No, los Gorostiagas. Sí, pero el presidente fue presidente, en el 11 era presidente, creo que estaba entre 1911 estamos hablando. Era la segunda generación de Colorado. Creo que estaba como presidente Albino Jara, después pasó a Pedro de Peña, de esa generación. Esa generación. J. Augusto Saldívar. 11 de noviembre de 1911. Pero hay una localidad entonces a 24 kilómetros de Asunción, acá me indica el DJ Cool, que se llama así, tiene el nombre de tu abuelo. Porque el proponente fue un comisario que estaba en la Cámara de Diputados. No me acuerdo cuál era. No importa. Bueno, y tuviste un tío también que fue canciller de Stroessner, en este caso, Carlos Augusto Saldívar, el negro Saldívar, ¿verdad? El padre de Marisol Saldívar, Romero Pereira, que está como cónsul en España todavía. Así que él fue, Carlos Augusto Saldívar fue hermano de tu madre. Fue el hermano madre y yo creo que entre abuelo, que fue prácticamente mi padre, porque él nos crió, porque mi padre murió a los 36 años. Tu padre murió Carlos muy Augusto, joven. Aprendí mucho, pero me decían, eran muy prudentes ellos. Yo siempre fui muy efusivo. Y ahora me doy cuenta que no hay que ser tan efusivo. Tiene que ser mesurado, escuchar. Y después, como buen diplomático, dar un análisis o contestar, o si no, mejor hay veces no contestar y guardarse uno sus opiniones que no le ofende a nadie. Bueno, tu padre fue Walter Insfrán, ¿verdad? Sí. Que murió joven a los 36 años, hermano de Edgar L. Insfrán. Sí, papá era el segundo, eran 4 hermanos. Era Edgar L., Walter Enrique, Oscar Facundo y Gladys María. Papá se murió siendo representante nacional en esa época. Estuvo también, era el que estuvo ya en el 47, Morínigo lo nombró a papá en Washington, porque hablaba muy bien el inglés, porque abuelo Linneo lógicamente le enseñó, porque abuelo fue el primer ingeniero civil de Paraguay recibido en Oxford, Inglaterra, el hijo de Facundo Infrán Caballero. Claro.
Y ustedes son parientes también acá de los Michelagnoli y todo claro, eso. Claro, con Edgarcito. Claro. Y con los Michelagnoli, con los Guido, caballeros. Y claro. todos los caballeros. Michelagnoli Caballero era el padre de Guido, de todo. Claro, Facundo Infran era el primo hermano Rigoberto y todo eso. Claro, o sea, son todos parientes ustedes. Y aquí, en Paraguay somos todos parientes. Si rebuscamos un poco, Bruno, salimos parientes nosotros. Decime una cosa, ¿cómo vos ves la situación hoy de la política en Paraguay? Porque vos, siendo diplomático y también escribano, tenés de larga data mucho recorrido y estuviste afuera mucho tiempo y pudiste mamar, qué sé yo, las democracias de otros países o cómo se movía la política en otros países. ¿Cómo está nuestra situación hoy, según vos? Políticamente hablando. Políticamente hablando, hay mucha injerencia exterior. Sobre todo de Estados Unidos, ¿verdad? Que quieren la alternancia. El problema de Estados Unidos... ¿Por qué decís que quieren Estados Unidos quiere la alternancia? Porque tiene un gobierno socialista. Biden es un socialista. Sí. No es como Trump, que era un derechista. Sí. ¿Verdad? Entonces ellos quieren una alternancia en el Paraguay. Lo que pasa es, y el artículo 41 de la Convención de Viena le prohíbe terminantemente, ¿verdad?, inmiscuirse en los asuntos internos de la República, a pesar de sus inmunidades y privilegios. Lo que está haciendo el embajador de Estados Unidos lo hizo un cónsul ya en... O sea, el embajador de Estados Unidos es un emisario. Lo que está haciendo Washington a través de esa persona, en todo caso. Claro, pero como máster en Derecho Humano, Educación para la Paz, no existe la obediencia debida. Y a mí me tocó, también cuando me dieron una orden, un canciller, y le dije que no lo iba a hacer porque eso no estaba bien. Casi me cuesta el cargo. ¿Verdad? Iba a tener que volver otra vez, como a mí me echaron una vez por ser argañista y volví por un juicio. ¿Sí? Claro, yo prefiero irme afuera y volver por un juicio que irme hasta Cumbu. Claro. ¿Verdad? Entonces, es difícil, ¿verdad? Y no todos tenemos el mismo carácter. Posiblemente el embajador ¿Y qué te pareció? Como decía el doctor Araña, esté más atornillado a su cargo que en decirle no a su departamento de Estado o a su departamento del Tesoro. Está muy bien. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo lo que emitió este mensajero de Washington, la cabeza diplomática de Washington acá? ¿Estuvo correcta esa emisión o no? Para mí una barbaridad jurídica y diplomática. ¿Ah, sí? Barbaridad. ¿Verdad? Porque solamente los bárbaros, como decían los romanos, atacaban de esa forma. ¿Verdad? Que solamente querían sangre. Pero eso le beneficia al Partido Colorado y al... Perdón. ¿Y dónde estuvimos nosotros? Estuvimos, nuestros representantes, ya sea la Cancillería, el mismo presidente, cuando habló este embajador, que la contracara, para bien o para mal, ¿dónde estuvo de nuestra parte? Yo no creo en las brujas, pero de que las hay, los brujos también hay. Hay yo brujos creo y que, brujas. Claro, yo creo que esto partió de acá, no es una cosa de los Estados Unidos. ¿A partió de acá? Estoy seguro de que esto partió de acá. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué tanta seguridad la tuya? Y porque uno escucha, tiene conocimiento, las canas no dan ya cierta soltura para quitar nuestras ideas y nos damos cuenta ya de lo que está ocurriendo. Estamos más allá. Porque tontos no somos, menos imbéciles a esta altura de nuestra vida. ¿Y vos crees que de acá partió la... Claro, era para eliminarle a los dos, que están hoy día son significativamente corruptos supuestamente, pero no aportan una prueba. Y tampoco hasta ahora no le dan el derecho a la defensa. O sea, es más, tan vil son que prohíben a las empresas americanas. O sea, ahí yo digo que es una tiranía lo que tiene Estados Unidos. No es una democracia. Para negociar con nuestras empresas. O sea, ¿a quién le están matando ellos? A nuestra gente, a los paraguayos. ¿Verdad? Porque ¿cuánto trabajo da Horacio Cartes? Sí. ¿Y cuánto subempleo otra vez él crea? Por eso yo lo defiendo a Horacio, no solamente por eso, sino porque es mi amigo de los 8 años. Para empezar, nos conocemos con
Entiendo. Con los Jara, y vos sabés del barrio. Sí. Barrio Jara. Jara La Fuente. Claro, porque su abuelo fue vicepresidente del General Caballero. Su bisabuelo, pero todo el barrio Jara era de ellos. Todo lo que es barrio Jara. Claro, bueno. Y esto que dice este señor, el doctor Marcio Batilana, abogado, especialista en derecho económico, que dice que las sanciones a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez podrían ubicar a Paraguay como país de riesgo, porque este señor Batilana insiste en que la tercera, emisión de la embajada sería, no sé cómo se dice eso, la tercera vez que hable la embajada va a ser para la extradición de estos señores. ¿Vos crees en eso? ¿Y por qué tanta seguridad hay en esto si vos decís que ni prueba tienen? No entiendo nada, entonces. Acá se habla mucho también, ¿verdad, Peneca? El paraguayo es muy proclive a pensar y a decir cosas que todavía no tiene en mente. Ahora, para juzgar a un ex vicepresidente, tienen que aportar pruebas. A un presidente, expresidente. Expresidente y actualmente presidente del partido. Primero, yo no, así como a Leo, yo no le daría, si hay supuestamente una extradición, yo no le daría. Como decía mi abuelo, el doctor J. Augusto Saldívar, estos americanos piden mucho, pero no nos dan nada. Piden mucho, pero no nos dan nada. Es mejor negociar siempre con Francia, Alemania, España, Corea, China, Japón, pero con estos americanos no hay que negociar nada, el doctor J. Augusto Saldívar. Bueno, pero no estamos en contra del país, ¿verdad? No, yo... en ningún sentido. Yo estoy... una cosa es el pueblo americano, claro, que diferenciamos que es un pueblo de Estados Unidos. Sí, y otras cosas son los gobiernos americanos, gobiernos autoritarios, como este señor Biden, que implementa sus ideas, ¿verdad? Y bueno, hay mucha subjetividad en cuanto a su elección. No sabemos en verdad si él fue electo o no presidente, porque fraude en los Estados Unidos, que yo sepa también, creo que en el año 2001 Bush también estuvo muy complicado y por una cuestión. Se cuecen habas también. Exactamente. Allá. Estados Unidos no es la panacea ni es la democracia que ellos dicen. Bueno, pero no entra por ahí nuestra. ¿Vos crees que y por qué esta embajada o Washington se arriesgó a hacer lo que hizo y lo que va a hacer supuestamente todavía? ¿Por qué? Porque ellos no conocen la idiosincrasia del paraguayo. Entonces ellos pensaban que iban a revertir todo, iban a dar vuelta. Y no es así. Pero después de tantos años ya conocerán la idiosincrasia. No conocen, porque ellos son gringos. Y el gringo es cuadradito. Así se enfoca en un sistema y ahí él cree que es la verdad. Porque ellos solamente creen que su mundo existe y que nosotros no existimos. Nosotros somos American Indian. Para ellos son todos indios. Claro. Bueno, decime, escribano Insfran Saldívar, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar el 30 de abril? ¿Y cómo se van a desarrollar las cosas en el campo político acá en Paraguay? Yo creo que gana por una mayoría absoluta Santiago Peña. ¿Ah, sí? Claro, porque el paraguayo... ¿Y no va a incidir otra vez la embajada? Claro, ya incidió a favor de Peña. A favor de Peña. Claro, cada vez que habla el americano, el paraguayo es muy proclive a ir a favor del que le agreden. Y sobre todo si viene un extranjero, porque el paraguayo es xenófobo y es racista. Y eso ya nos viene de la revolución de los comuneros. Si uno no estudió la historia paraguaya, no sabe. Al punto que don Carlos, justamente un cónsul americano que se hizo hacer el chusco, lo agarró, lo azotó y lo mandó afuera, a Hawkins, sí. Causa eso fue la invasión esa que tuvieron en el 58. Con ese barco grande que llegó. Claro, que vinieron todos. Eso está escrito por Pablo Maxinfram, la invasión americana a Paraguay. Lo azotó, lo hizo azotar. Lo hizo azotar por maleducado. Sí. Claro. Y los mandó afuera, presos, engrillados. Pero también hubo otros casos, por ejemplo, el mismo Morínigo, creo que también. Morínigo lo echó a uno por borracho.
Y Stroessner también lo mandó a Donald Taylor, creo que era. Sí, Donald Taylor, sí. Lo mandó afuera. Y Wasmosy también no lo atendió a otro emisario de Washington. Eso, y después también vino... Glassman creo que fue. Sí, hay también otro caso, ya fue cuando Moreno Ruffinelli, que el proponente fue don Sandino Gil Porto, que en tiempo Rodríguez, que no se inmiscuyan en cuestiones internas, que nosotros sabemos lo que hacemos los paraguayos. Ah, sí. Eso, sí, hay una declaración del Senado. Bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Decime, ¿y por qué no reaccionó nuestra administración gubernativa acá? Es un simple secretario del presidente de la República, lo dice la Constitución. El que lleva la administración de las relaciones exteriores es el presidente de la República. Yo, canciller, si no tengo otra cosa, ¿verdad? No sé qué, ¿verdad? Y me dan una orden, tengo que cumplir la orden, porque es muy verticalista la relación exterior. Es como la policía, ¿verdad? No deliberante prácticamente. ¿Por qué? Porque me quedo tal cargo y yo, ¿qué voy a hacer con mis hijos, con mi señora? ¿A quién me voy a bendigar para un vaso de leche? Decime una cosa, ¿y las relaciones exteriores no puede convocar al embajador y pedirle explicaciones, ese tipo de cosas? ¿O? Si yo fuese el canciller, yo lo convocaba y le daba 72 horas para que se retire del país. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tan tajante? Así tiene que ser, para hacerse respetar. ¿Ibas a hacer? Claro. ¿Así? ¿Por qué uno va a tener miedo? ¿Cómo está nuestro país conceptuado y este gobierno conceptuado? El gobierno de Mario Abdo Benítez, según vos. Vos sos colorado también. Y la verdad que, vamos a ser sinceros, en Clorinda ya no se habla de Paraguay. ¿Ah, sí? Claro, yo estuve en varios lugares y apenas sale así, si salía Chilaver, el atentado de Somoza, se le derrocó a Stroessner, pero después de Paraguay nadie sabe. Nosotros somos en verdad una isla, estamos aislados, somos mediterráneos, rodeada de tierra, y también de gente también mediterránea, chicata, mentalmente, ¿verdad? Porque yo traté de ayudarlo al presidente de la República, porque su padre fue muy amigo mío, al actual, claro, pero nunca me llamó. Yo le dije que yo no necesitaba ningún salario, pero nunca ni me hizo caso, ¿verdad? Y bueno, así le fue. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le está yendo? Porque todavía está. Y yo creo que 5 años de nada, otra vez. ¿Ah, sí? Claro. Está bien. Vamos a ser sinceros. El puente se está haciendo, ¿verdad? Pero la financiación es brasilera. Sí. La negociación de Itaipú, y la gestión fue un desastre, ¿verdad? Regalaron nuestra energía por 50 años más. Nosotros no nos vamos a desarrollar, Brasil sí se va a desarrollar. Entonces, y ahí le salvó Horacio Cartes, porque si Horacio Cartes hubiese sido como los emperadores de Roma, hubiese bajado el pulgar y este se iba afuera. Pero es muy mal agradecido en ese aspecto. El marito. Claro. Muy mal agradecido porque él tenía que tener fineza. Creo que le salvó 2 veces de 2 juicios políticos. ¿Verdad? Ya no me acuerdo más, de repente se me borra la mente porque ya los años pasan. Pero no, todavía. ¿Y esta influencia de Estados Unidos en Paraguay superó su límite o no? Pasó todos los límites, porque jamás, por ejemplo, Estados Unidos en Venezuela quiso hacerse también del chusco, diríamos, el embajador, lo echaron. En Nicaragua no hablan, ¿sí? En Cuba menos, sí, claro. ¿Verdad? Porque saben cuál va a ser la reacción, ¿verdad? En Brasil no van a decir nada, en Argentina tampoco, en Uruguay tampoco, Uruguay no le va a permitir. Uruguay también echó embajadores americanos en el año 82 a uno que se inmiscuyó en una cuestión interna uruguaya. Entonces actúan de una forma cobarde, amenazante. Y acá, ¿y hasta dónde deben de actuar? Como le tienen miedo, entonces saben que y aparte que son cómplices encubridores, entonces dicen, bueno, vamos.
¿Hasta dónde debe de actuar un embajador o una embajada, según vos? Las embajadas tienen que estar en las cuestiones culturales, económicas y las buenas relaciones internacionales. Pero las relaciones políticas no tienen por qué. Ningún país del mundo venía a meterse en ningún lado del mundo. Bueno, pero ¿por qué derribó un globo Estados Unidos? Porque si les espiaban. Los chinos. Exactamente. Entonces, tensaron las relaciones ahora. Y sí, pero entre China, Washington y Pekín. Sí, pero Pekín no tiene por qué tenerle miedo. ¿Te parece? A Estados Unidos. No, porque económicamente está mucho mejor que Estados Unidos. Militarmente quizá un poco atrás. Pero económicamente está muchísimo mejor. ¿Y esa guerra en Europa? ¿Cuál es tu visión? Y yo creo que más bien el que tensó la guerra para hacerlo fue Estados Unidos, no Rusia. Rusia se defendió, ¿verdad? Porque tengo conocimiento de que en ciertos lugares que ellos dicen que fueron hospitales bombardeados, eran lugares donde estaban haciendo armas químicas los ucranianos. Entonces se defiende la OTAN, Rusia. O sea, yo tengo el derecho de defenderme, como si fuera que alguien entra a mi casa para tratar de asesinarme. Yo también, si tengo un arma, lo voy a asesinar. Y eso es lo que está haciendo Rusia, que también es un imperio, pero un imperio decaído. ¿Y vos crees que Putin tiene cierta razón respecto a lo que está pasando allá? Yo creo que Vladimir Putin tiene razón de la guerra que tuvo que entrar lastimosamente y lo debilitó. Ahora, estamos totalmente influenciados por la prensa americana, pero nadie se mete a escarbar lo que hay adentro. Cuando uno escarba se da cuenta que la prensa americana miente. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y nuestra prensa acá en Paraguay? Y nuestra prensa acá es de acuerdo a sus intereses. Si yo voy a llevar agua a mi molino, entonces está bien. Si vas en contra del agua a mi molino, estás mal. Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el 30? A ver, vos decís que va a ganar Santipeña. El 30 gana Peña, y bueno, ahí yo espero, ¿verdad? Porque un chico, ¿y cómo si toda la prensa y la oposición está apoyando a este representante de la Concertación? Sí, pero hay que... En gran medida, están los otros que están fuera de la Concertación, pero... Pero también ahora en las internas estaban en contra de Peña y ganó Peña. Hay una cosa que que se me quedó en la mente, es que el caballo del comisario jamás gana allá en Paraguay. Jamás gana desde que se fue Stroessner. Entonces, si ABC, si Última Hora están en contra de Peña, Peña va a ganar, porque ya la gente no hace caso a lo que dicen los diarios, sino hacen lo que a ellos le viene en gana. Decime, ya que mencionaste al diario ABC en este caso, ayer me llamó la atención, ayer domingo, me llamó la atención este titular, la página 5. Padre de Nenecho y ex embajador de Cartes se postulan a la Corte Suprema de Justicia. Ex embajador es Esteban Kriskovich y el padre de Nenecho es Rodríguez Kennedy, digamos, Oscar Rodríguez Kennedy. Kriskovich no fue embajador nuestro en el Vaticano, claro, por 8 años, sí, que permitió también a través de su trabajo el arribo del Papa acá. Claro. ¿Vos sabés lo que significa estar en una embajada y tan importante como la del Vaticano y gestar el arribo del propio Papa acá a Paraguay? No, fácil. Bueno, y este titular, escuchá, padre de Nenecho y ex embajador de Cartes se postulan a la Corte Suprema. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un pecado haber sido embajador del gobierno de Cartes. La Constitución dice lo contrario. ¿Cómo vos analizás eso? Porque no porque, esto es lo que dice porque yo, padre, sea un criminal, mi hijo no puede postularse a ningún lado. O sea, me parece... Quiere decir que este doctor Kriskovich ya tiene que tirar la toalla, ya no puede hacer nada. Ellos están manipulando la información.
De acuerdo a lo que dice este titular. Claro, es una manipulación de información. Todo el mundo tiene derecho a postularse siempre y cuando no haya ningún impedimento legal. Por supuesto. Y por eso vos como escribano y como diplomático, embajador también, en fin, y persona de una familia honorable, la de ustedes, en todos los aspectos. O sea, ¿cómo vos analizás este titular? Padre de Nenecho y ex embajador, sobre todo lo del ex embajador de Cartes, se postulan a la Corte Suprema. Es una injuria. ¿Qué quiere decir injuria esto? Y calumnia. Si quieren demandarlo, y después van a decir que hay, no hay libertad de prensa. Pero ellos te están agrediendo, pero vos no tenés derecho a agredirla. Gratuitamente. Claro. ¿Verdad? Igual que digan, ahí Eduardo Infram, porque el tío fue canciller de Stroessner. Entonces, vos ya estás vedado por sécula secular. Exactamente. Pero, como yo te dije, para mí Stroessner fue un demócrata. ¿Por qué fue un demócrata Stroessner? Y te voy a decir por qué. Stroessner tuvo la virtud de traer la Constitución del 67. ¿Verdad? Sí. Bueno, comenzó a gobernar con la del 40. Pero ya esa era la que hicieron Pablo Mag-Infram e hicieron Justo Pastor Benítez, los cuñados. Porque Justo Pastor estaba casado con la hermana de mi abuela. Liberal y colorado. A Pablo Max lo hace liberal Justo Pastor Benítez, siendo el hijo de Facundo Infram. Qué notable. Bueno, que fue una mente brillante. Al punto que terminó él exiliado en Washington y fue, hasta ahora, la biblioteca en Austin se llama Pablo Mag-Infram. Bueno, entonces enmienda eso, habla con el Partido Federalista, habla para el partido, creo que había dos partidos liberales, el Radical y el Partido Liberal, y se forma la Constitución y ahí él entra, ¿verdad? Se hace la Constitución democrática esa, que tenía cierta falencia, como el artículo 203, creo que era, no me acuerdo más. Famoso 203. El famoso 203. Y la 253, que después reforman en el año 77 y dice que fue un error. Stroessner debió haberse retirado en el año 78. Pero 83. 78. ¿Qué pasa si se retiraba en el 83? Y se quedaba como el árbitro. Claro. ¿Verdad? Quedaba su nombre en el bronce. Rodríguez, dentro de todo, lo limpia a Stroessner, porque él llama para terminar el periodo constitucional de Alfredo Stroessner. Entonces lo convierte nuevamente en un demócrata. Sí. Así termina la historia. Bueno, yo con Rodríguez hablé mucho, tuvo mucha diferencia conmigo Rodríguez en ese aspecto, y me contó cosas que era simpáticas, ¿verdad? Sí. Él era muy simpático también. Sí. Bueno, entonces, ¿y vos lo extrañás a Stroessner? Habiendo pasado 34 años y falleció en el 2006. Yo lo conocí a Stroessner de criatura. Muy chico, ¿verdad? O sea, vos eras muy chiquitito. Claro. Pero crecí con él y estuve con él. Es más, me apreciaba, me tenía mucho, era muy amigo de papá, había sido, yo no sabía. En el 92, estando en Chile, fui el único que se animó a hacerle una misa perpetua a Alfredito. Entonces me llama Stroessner. Al hijo que murió. Sí, me llama Stroessner y me agradece. Yo le agradezco, Infram. Y usted pues, es como su padre en el Nenucho. Y ahí me di cuenta que él era muy amigo de papá. Igual que el que me diga Penega, es porque es mi amigo de criatura. Y me dice, ¿y usted es uno? ¿Cuál era el apodo de tu padre? Nenucho. Nenucho. Y me dice, usted es uno de los pocos amigos que me queda, Infram. Ah, sí. Y tengo, por ejemplo, tarjetas que me enviaba. Él tengo todo yo encuadrado, ¿verdad? Porque tuve una amistad después del golpe. Antes me preguntaba cosas, pero le respondía, pero yo era muy joven, tenía 26, 17 años. Pero me confiaba en ciertas cosas que yo, me quedaba sorprendido. Porque ¿Y hoy qué necesita Paraguay? ¿Qué necesita Paraguay? Según vos, después de tantos años y de la experiencia tuya como diplomático, sobre todo, y como hombre de mundo, porque insisto en que viajaste mucho y conoces el mundo y qué sé yo, ¿qué necesita Paraguay hoy para tener, qué sé yo, presencia en el mundo? Justamente. Necesitamos primero una honestidad acrisolada dentro del gobierno.
No estos gastos superfluos, que celular, que auto. Hay un sueldo, que se arregle con el sueldo. En primer lugar. En segundo lugar, necesitamos inversión extranjera. Eso va a venir, lógicamente, por medio de la honestidad. Diversificación de nuestra agricultura. Hay que diversificar, ¿verdad? No podemos seguir siendo un país silvícola. Y nos desarrollaríamos, lógicamente, con nuestra energía. Pero la energía ya se entregó. Ya se entregó. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la negociación ahora en este año con el Brasil sobre el anexo C, según vos? Y le van a dar a un precio irrisorio otra vez. ¿Hay algo que podamos hacer todavía o no? La única forma es que no ratifique el Congreso el acuerdo. Que no ratifique. Que no ratifique, así como no se ratificaron los acuerdos que hacíamos con Bolivia en cuanto a los límites. Porque si hubiésemos ratificado, hoy día estaríamos solamente en la región occidental. La región oriental sería la nuestra. Paraguay, y la occidental, los Chacos, sería Bolivia. Gracias a que no se ratificó nunca ningún Congreso, pudimos ganar una guerra sacrificada, lógicamente. Era tu abuelo, ahora peleado ahí. Sí, claro, pero también con el respaldo de este presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Que hizo que el departamento del presidente Hayes... Eso fue en la guerra de la Triple Alianza. Sí, ya sé, pero esa época también, eso también tuvo mucho que ver, ¿verdad? Eso nos devolvió Villa Occidental. Contra Argentina, en realidad. Exactamente, ¿verdad? Fue un gran estratega. Porque hay que saber eso, porque eso del presidente Hayes era un territorio que Argentina quería apropiarse. Exactamente. Así como nos quitó lo que es el Chaco, o lo que es hoy día toda esa zona del Bermejo, Formosa, Corrientes, el río Bermejo, hasta ahí. Hasta ahí era Paraguay. Claro, Paraguay era un país muy rico, hasta ahora sigue siendo un país muy rico, por eso que hay algo también que a mí me llama la atención, porque Estados Unidos está prendido Paraguay. Por el agua. Por ahí viene la cuestión. El agua, que es, podemos tener mucho petróleo, pero si no tenemos agua nos morimos de sed. El petróleo no se toma. Entonces yo creo que viene por ahí, igual que el Amazonas y todo eso. Yo creo que el agua. Y el ser humano es el animal más destructivo que hay. ¿Así? El ser humano va contra su propia naturaleza, se autodestruye. Bueno, muy interesante acá Eduardo Insfrán Saldívar, escribano público. ¿Y qué pasa con el catastro y los registros públicos? ¿Cómo, vos que sos escribano, cómo hay un impedimento? ¿Ustedes no pueden trabajar tranquilos porque no se maneja correctamente esas instituciones? ¿Qué pasa ahí? Yo le defiendo a la directora de los registros públicos, que es la doctora Lourdes González. Pero hace 25 años está ella ahí. Sí, pero es difícil luchar contra una estructura que está adentro. Ella trata a mí por lo menos siempre me atendió muy cordialmente, me solucionó los problemas, igual que la directora del catastro, la señora de Paredes. Pero es difícil luchar contra una estructura que está adentro. Uno no puede vigilar a todos los que están adentro. ¿Y cómo hay que hacer entonces? Porque una manzana podrida puede llegar a descomponer a varias que están ahí en el mismo cesto. Pudre la caja. Pudre la caja entera. Y sí, por eso te estoy hablando. Lo simpático, te voy a contar una anécdota. En los años 90, cuando era todo a mano, un certificado te salía en 4 días. Claro, había que escribir así, a puño y letra. A puño y letra. Claro, lo que estaban ahí. Y hoy día te sale en 30 días cuando es electrónico. Entonces, yo ya no entiendo más qué pasa en ese aspecto. Bueno, debería salir al instante hoy, supuestamente. En 24 horas. 24 horas. Bueno, y el Poder Judicial, nuestra Corte Suprema. A ver, vos tenés un hermano que está pujando por llegar a ser ministro de la Corte, ¿verdad? Hace años que el pobre puja para ser. Recordar el nombre de él, a ver. Linneo Augusto Insfrán. Linneo Augusto Insfrán Saldívar. ¿Y por qué él no tiene suerte?
No es suerte, es cuestión de, creo que política, porque vamos a ser sinceros, los nombramientos son políticos. Esto que se presentan y que... ¿Y cuál es el pecado del Linneo en todo caso? ¿Cuál es? Yo creo que no tiene ningún pecado. En su momento fue una cuestión de coyuntura política que no se le dio, cuando él fue aceptado por el Senado, ¿verdad? Y bueno, ¿Y ahora? Yo creo que puede... ¿Puede decir que puede llegar a la terna esa? Yo creo que puede llegar a la terna, creo, no sé, ¿verdad? Porque yo no sé el sistema de elección de ellos, pero... ¿O tenés vínculos con tu hermano o no? Sí, claro, con todos mis hermanos. ¿Pero hablas siempre o...? Sí, estamos en contacto siempre porque... ¿Y vos crees en él? Claro, él es una persona recta, una persona honesta. Sí, por supuesto. Tiene un hijo que es sacerdote. Siempre fue de medalla, ahora este chico habla 9 idiomas. Está en Bélgica como juez de la Santa Rota. Qué bárbaro. Hace poco hizo su tesis y tuvo summa cum laude en Derecho Canónico. ¿Y tu hermana es Carmela? Mi hermana es Carmen Estela. Exactamente, está en abogada. Mi otro hermano también es escribano, abogado. Todos nos fuimos por la rama del derecho. Porque era lo que nos permitía trabajar. Pero en esa época... ¿Y Antonio Fretes, cómo lo describirías a él? Y Antonio... Amigo tuyo. Es muy amigo mío, no puedo hablar mal de Antonio. ¿Verdad? Vos no podés hablar mal de nadie. Yo no quiero que hables mal, sino que digas nomás. Igual que con los González Daer me une una gran amistad. Ah, también. Claro. Yo trabajé mucho con ellos, con el doctor Argaña. ¿Verdad? Y yo no puedo juzgar a nadie porque no soy Dios. Vos no sos Dios. No soy Dios, soy un simple ser humano también con mis imperfecciones y mis virtudes. Creo que tengo más imperfecciones que virtudes, ¿verdad? Entonces, ¿hay varios dioses hoy acá en la política? Yo creo que sí. Yo creo que está muy diversificado. ¿Efraín Alegre es un dios? No, un simple ser humano que se va a morir igual que yo y se va a ir al cajón. Todos vamos a morir, ¿no? Claro, no somos, ¿verdad? Yo creo que la política, en ese aspecto, es muy pasajera. ¿Euclides Acevedo? Euclides es un buen señor, muy inteligente. Yo lo conozco ya de la época de la Facultad de Derecho. Tiene una buena retórica, habla muy bien. Pero lastimosamente Euclides se hizo febrerista. Entonces no atrae a mucha gente. ¿O estás en contra del febrerismo? No estoy del socialismo. No estoy en contra del febrerismo, pero el febrerismo no atrajo la popularidad que tenía que haber, porque se basó en Franco. ¿Paraguayo Cubas? Payo tiene, de repente tiene su salida, ¿verdad? El hijo del coronel Roberto Cuba Barbosa, que fue un héroe, fue el que nos representó, fue el comandante de la Fuerza Interamericana de Defensa en República Dominicana. Y tiene su carácter, Payo, ¿verdad? Ahora tuvo una gran... Muy instruido. Yo creo que es muy leído, Payo. Pero su padre era muy inteligente y la madre también. Entonces, hace poco también se murió el hermano de Payo, que era Fernando. Sí, Fernando. ¿Y Chilavert? ¿José Luis? Y José Luis Chilavert, excelente futbolista, pero es igual que me digan a mí que yo puedo ser director de la NASA y echar todos los cohetes que hay, los satélites que hay en el mundo. O sea, yo creo que cada uno tiene que circunscribirse a su rama. ¿Santiago Peña? Santiago Peña es un chico muy preparado, que yo creo que va a dar mucho fruto al país. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedo decir que él va a ser el próximo presidente? Estoy seguro que va a ser el próximo presidente de la República. Si quiere el embajador. No, depende del coloradismo. ¿Ah, sí? Depende del votante colorado. ¿Se va a unir el coloradismo? Ya está unida, la base sí ya está unida. Eso sí que yo siempre dije, no importa que los líderes no se unan. Lo que importa son las bases. Y te voy a contar una anécdota. En el año 97, si no era para las internas entre Argaña y Oviedo.
yo fui el único que me puse al doctor Argaña para que no se una con Guasmosi. Ah, sí. Sí, después todo el mundo se cayó y después me dijeron, ¿cómo lo van a decir? Y Argaña de medio se enojó conmigo. Pero si no tenemos plata, Eduardo, ¿cómo vamos a ganar? Caminando vamos a ganar, profesor. Caminando vamos. Bueno, al final se unió con Guasmosi, porque yo le decía a mi doctor que si votó ni con Guasmosi, nos va a llevar toda la plata, nos va a llevar todo el discurso, nos va a robar Lino Oviedo y nos va a llevar la gente. Porque la gente me decía, yo recorría en esa época con Walter Bauer, con Darío Filártiga, con ¿quién era más? Y bueno. Y resultó así. Se fue un tuito con Lino. Y hoy, ¿cuál va a ser la resultante para cerrar ya? Porque son las 12:01. La gran pistola. A ver, ¿qué va a pasar el 30 acá? Y, mejor dicho, ¿cuál va a ser el Paraguay nuevo que se pueda erigir a partir de agosto de este 2023? Y yo creo que con gente joven y asesoría de nosotros, un poco los ya veteranos, que no tenemos ya, como te voy a decir, ninguna ansia de poder, sí, ni irnos a ningún cargo público, podemos hacer un nuevo gobierno, sobre todo si invertimos en nuestra gente capacitada para que vaya al exterior. Al exterior para vender el país. No solamente para vender, para saber vender el país. Claro, porque nuestro sistema diplomático es muy aletargado, está muy quieto. Muy quieto. ¿Está muy distante de Itamaraty? Años luces. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, Bruno, a vos y a Eduardo, la audiencia. Isfran Saldívar, muchas gracias, Peneca, muy amable. Ahí se está preparando el Duque de Areguá, que te va a saludar. Mario Luis Peña. Claro, Mario Luis Peña Ferrario, que va a llegar. El primo de Pito. El primo de Alfredito. Claro, Alfredito Ferrario. Por supuesto. Excelentes personas. Tanto los Peña como los Ferrari. Está muy cerca tuyo, close to you, así como Mario Biondi, ahora mismo, que está cerca nuestro y cerca suyo, close to you.